Bienvenidos y bienvenidas a Problema y Posibilidad en su edición Entrevistas. En este episodio nos complace presentar al especialista en temas de desarrollo sostenible, José Carlos Silva. José es docente del Departamento de Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Ciencia y Tecnología Ambiental por la Universidad Autónoma de Barcelona, ingeniero en Industrias Alimentarias por la Universidad de La Molina y magíster en Ciencia del Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad de London. Además, ha realizado diversos artículos y publicaciones alineados al tema de medio ambiente y desarrollo sostenible. Bienvenido, José, y gracias por este espacio. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bien, empecemos. Bueno, actualmente sabemos que el tema medioambiental integrado a la economía está mostrando su importancia en estos últimos años debido a la condición ambiental actual cada vez más alarmante en la cual se presenta, por ejemplo, incendios forestales debido a las altas temperaturas, condiciones de desigualdad debido a la extracción de recursos naturales y conflictos sociales alineados a esta. Por lo cual, para introducirnos en este tema, me gustaría empezar preguntándole, ¿qué es la economía ecológica? Ok, bueno, la economía ecológica es un campo de estudio, como dije hace un momento, transdisciplinar, ¿no? Y que se enfoca, digamos, en los temas de gestión de la sostenibilidad, ¿no? Justamente tratar un poco los problemas que has mencionado, ¿no? Y otros también, ¿no? Quizás sus palabras claves, ¿no? Con eso podríamos guiarnos, ¿no? Son, por ejemplo, ¿no? El estudio de los debates entre la débil y la fuerte sostenibilidad, o si quieren, entre una mirada neoclásica de la economía y una mirada ecológica de la economía, ¿no? Para ello es muy importante en la economía ecológica prestar la debida atención a la dimensión biofísica, ¿no? Eso significa estudiar la economía en todos sus niveles, ¿no? Desde el nivel financiero al nivel de la economía real, de la producción y el consumo, pero también al nivel del medio ambiente, ¿no? Pues porque la producción, pues depende, ¿no? Necesariamente de la provisión de servicios ecosistémicos que vienen del medio ambiente, y a su vez el medio ambiente recibe los residuos de la sociedad humana, ¿no? Entonces, de alguna manera, se trata pues de una mirada integral. También podríamos sumar pues un enfoque de pluralismo de valores. Esto significa reconocer de que no todo se puede traducir en unidad económica monetaria, ¿no? Y por ende tenemos que lidiar con la inconmensurabilidad, ¿no? De alguna manera el enfoque de evaluación multicriterial participativa, ¿no? Es también característico de la economía ecológica y representa pues un proceso de toma de decisiones diferente, ¿no? A lo que normalmente se usa en economía, como es el análisis costo-beneficio, ¿no? Y yo creo, finalmente, ¿no? En esta dirección, pues las discusiones sobre la economía circular, ¿no? En una sociedad industrial, sobre todo, no son posibles, pues, por la ley de la entropía, ¿no? Y justamente no consideramos, pues, como posible, pues, el reciclaje al 100%, pues, porque la ley de la entropía es muy clara en ese aspecto, ¿no? Claro. Últimamente se ha desarrollado mucha literatura sobre el crecimiento económico y el medio ambiente, y han surgido diversas ramas de investigación en la economía que buscan presentar modelos sostenibles, como mencioné anteriormente. ¿En qué se diferencia esta economía, la economía ecológica, con la economía verde o la economía circular? Justamente yo creo, tanto la economía verde como la economía circular están enmarcadas dentro del paradigma de la débil sostenibilidad, que es un paradigma inspirado en la economía neoclásica, ¿no? De esa manera, pues, se trata de paradigmas, pues, que observan, pues, la relación economía y medio ambiente de una manera más abstracta, ¿no? No tanto de una manera más concreta, biofísica, ¿no? Que sí es el caso de la economía ecológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la idea, digamos, de economía circular, hay un fuerte optimismo tecnológico, ¿no? Sobre lo que, digamos, la sociedad humana puede hacer para revertir los problemas ambientales a través de la innovación tecnológica, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde la economía ecológica, ¿no? Pensamos pues que eso es insuficiente y hasta cierto punto contraproducente en algunos casos, y vale la pena mirar mejor un complejo tecnológico e institucional,
¿no? Pues porque también tenemos que regular nuestro consumo, ¿no? De ahí que entran los debates sobre el decrecimiento, ¿no? Que es algo que reta directamente pues, el paradigma actual, ¿no? Introduciéndonos más en este tema, ¿qué tan sustentable para usted son estas teorías? Por ejemplo, la economía circular es vista como una alternativa al modelo económico lineal tradicional. ¿Qué tan cierto es esta narrativa y qué tan viable es ello? Claro, ahí es simplemente hacer, yo creo, una verificación con la realidad, ¿no? En primer lugar, ¿cuánto es lo que reciclamos de los materiales, ¿no? Que llegan al medio ambiente, sin contar el agua, ¿no? Miren, sin contar el agua, ¿cuánto es lo que se recicla? Pues es una cantidad menor al 8%, creo que está alrededor del 6 o el 7%. Y dada la urgencia de los problemas ambientales, pues como que estamos un poco lejos, ¿no? Y hay una explicación para ello, pues, ¿no? Pues porque en una sociedad industrial, la energía, digamos, que utilizamos principalmente es la energía fósil, carbón, petróleo y gas natural. Y la energía fósil, cuando se usa y se quema, ¿no? Pues se convierte en calor disipado y gases de efecto invernadero que no se pueden reciclar, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí nomás ya tenemos pues una imposibilidad, ¿no? De lograr esa circularidad, y eso es justamente pues un proceso pues que se explica a través de la ley de la entropía, ¿no? Quizás en el pasado, ¿no? O sea, en el pasado, en las sociedades agrarias tradicionales, había cierta circularidad, ¿no? O sea, porque de alguna manera los procesos económicos y ecológicos estaban localizados, o sea, era una economía, digamos, que funcionaba dentro de un mismo territorio, ¿no? Entonces, los residuos volvían de alguna manera al campo otra vez, y de esta manera podías mantener cierta circularidad, ¿no? Pero eso cambia radicalmente después de la Revolución Industrial, ¿no? A mediados del siglo XVIII, y luego, pues, con la historia que ya conocemos, ¿no? Y claramente la idea está más cercana, pues, a lo que es y en ese sentido yo sí lo apoyo, que es una gestión de residuos, ¿no? Más, ¿cómo podríamos decirla? Más ordenada o más eficiente y efectiva, ¿no? Y aprovechar, digamos, las oportunidades para reciclar donde sea posible, ¿no? O reutilizar donde sea posible, pero creo que no podemos dejar de lado, ¿no? Que se trata de un paradigma que de alguna manera trata de justificar, ¿no? Un paradigma de crecimiento económico perpetuo, ¿no? O sea, básicamente busca salvar, ¿no? Nuestro sistema capitalista global, nuestro sistema industrial de acumulación perpetua y todo esto que también es debatido en la economía política. Y, y eso pues se hace pues pasando por alto pues los conceptos de la termodinámica, la realidad biofísica, y lo que toca hacer, yo creo, ¿no? Es enfrentar el problema de sostenibilidad, ¿no? Y estas buenas intenciones, pues hacerlas, pues, dentro de un marco que sí incorpore, ¿no? El conocimiento científico actual, ¿no? Y no ignore estratégicamente la ley de la entropía y cuente, pues, una narrativa que termina siendo una narrativa fantástica, ¿no? Es como empezar a hablar si Papá Noel existe o no existe, ¿no? Siguiendo un poco esta línea que menciona de la gestión de residuos, la ley de entropía, la reutilización, ¿cómo se podría impulsar el desarrollo económico y a la misma vez reducir la degradación ambiental? Claro, ese es justamente el punto, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una pregunta anterior, ¿no? O sea, ¿realmente deseamos el desarrollo, ¿no? O qué es el desarrollo, ¿no? Yo creo que es una discusión anterior, ¿no? Pues porque desarrollo, pues, ¿cuáles son los países desarrollados? Pues son aquellas sociedades capitalistas modernas, avanzadas, ¿no? Y entonces, ¿por qué desarrollo tendría que ser igualar a ellos o acercarse a ellos? Si justamente desde una mirada ecológica, por ejemplo, con estos estudios de la huella ecológica, pues necesitaríamos como 5 planetas, 6 planetas, si el resto del mundo equiparara el nivel de producción y consumo de Estados Unidos. Entonces no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Y tenemos que, yo creo, la pregunta es,
reformular, ¿no?, ese concepto de desarrollo e inclusive de cambiarle el nombre, ¿no? Podríamos hablar del buen vivir, ¿no? O podríamos hablar, digamos, de bienestar social y sostenibilidad con justicia, no lo sé, ¿no? O sea, cambiar el nombre, ¿no? También, ¿no? Pues porque desarrollo, la historia de esa palabra está fuertemente asociada con una mirada moderna, ¿no? Occidental, ¿no? Y que de alguna manera es parte, pues, de, digamos, de un eurocentrismo, ¿no? Histórico, ¿no? Que existe en esto, ¿no? Hay también, pues, que descolonizar imaginarios, ¿no? Por eso Ah, por eso, ¿no? Porque desarrollo económico y impacto ambiental es la discusión de la desmaterialización, ¿no? Que se estudia en el campo de las ciencias ambientales. Y esa idea de la desmaterialización, pues no se ha probado, pues no ocurre, ¿no? Cuando estudiamos, pues, los países que han tenido quizás más avances, digamos, en términos de políticas ambientales, tecnologías limpias y estas cosas, por ejemplo, Alemania, su sostenibilidad se logra a través de externalizar parte de su producción, ¿no?, a otros países, ¿no? Entonces, por ejemplo, las minas de cobre no están en Alemania, están en Perú, ¿no? Sí, bastante de la producción industrial tampoco está en Alemania, está en China u otros países, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, su sostenibilidad es a costa de otros, ¿no? Y eso es parte también de la mirada ecológica, ¿no? Es una mirada que ve el sistema global en su conjunto, ¿no? Y en múltiples escalas, ¿no? Eso cambia, pues, cambia radicalmente la mirada de desarrollo por países, ¿no? Como si la responsabilidad fuese del país solito, ¿no? Hay necesariamente, ¿no?, una cuestión global, ¿no?, que toca enfrentar a través, pues, no sé, del sistema de organismos multilaterales, ¿no? Pero tomar en serio, pues, estos dilemas, ¿no? Porque son dilemas, ¿no? Eso. claro, ha mencionado también, por ejemplo, de que Perú es un país primario exportador, al decir que acá se encuentran las minas, de las que los recursos naturales, por ejemplo, lo obtienen en Alemania. Eh, con respecto a esto, ¿cuáles considera que serían las posibles limitaciones al aplicar un modelo ecológico en el país? También teniendo en cuenta que tenemos desigualdades económicas presentes. Sí, claro, claro. Yo creo que lo primero es, hay una limitación por el lado de la conciencia, ¿no? O el sentido común con respecto a los bienes y productos que utilizamos, ¿no?, en la economía, ¿no? Sobre todo a nivel de las ciudades, ¿no? Hay mucha, digamos, yo creo, falta de comprensión o atención, ¿no?, a que todos esos productos en última instancia provienen, pues, de algún insumo, ¿no?, que se extrajo de la naturaleza y que después va a volver también como residuos a la naturaleza, ¿no? Entonces hay una, yo creo, primero falta de conciencia, pues, de esa interacción, ¿no?, que es una ecodependencia, este, real, ¿no?, que existe, ¿no? Es simplemente cuestión de observar los procesos económicos en su sentido material completo, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte que tiene que ver, pues, con esa falta de un sentido común, ¿no?, que reconozca, pues, ese vínculo economía-ambiente de manera más clara. Pero después viene, yo creo, digamos, los objetivos, ¿no? Hacia dónde queremos ir, ¿no? Y es un poco como la pregunta anterior, ¿no? ¿Cuáles son los fines, ¿no?, para los cuales vamos a estar trabajando y gestionando, ¿no?, nuestra economía, ¿no? Y eso implica, yo creo, desde mi punto de vista, como un balance, ¿no? Yo creo que hay que dar la opción, ¿no?, de lograr esta autonomía y soberanía a un nivel local, ¿no? O sea, un trabajo más municipal, si quieren, ¿no? Pero que esté conectado, ¿no?, también con una escala nacional, ¿no?, y una escala global, ¿no? Pero claramente, ¿no?, dar la construcción de alternativas, ¿no?, de buen vivir y dejar que florezcan, ¿no?, desde el ámbito local, ¿no? Yo creo que no se debería de perder eso, ¿no? Por ejemplo, la organización a través de cooperativas, ¿no? Me parece que es algo que podría estudiarse mucho más, ¿no? Y ver el potencial de la organización cooperativa, ¿no? Que se organiza en torno a un bien común, ¿no? Un bien común que podría incorporar, pues, cuestiones de
sostenibilidad ecológica, igualdad de derechos y bienestar en general, ¿no? O sea, yo creo que mantener diversidad cultural, ¿no? Yo creo que el reto también, ¿no? Sobre esa pregunta que es tan importante, ¿no? Yo creo que el reto también es reconocer que, que nosotros somos un país megadiverso, ¿no? Diverso en lo biológico y diverso en lo cultural. Y esa megadiversidad tendría que ser vista como un gran baúl de oportunidades, ¿no? Para desarrollarnos o para, digamos, progresar socialmente y dentro de un marco de sostenibilidad, ¿no? Pero es un giro, ¿no? O sea, de foco, ¿no? Eso es un poco, yo creo, lo que toca y la limitación es que eso no se reconoce bien todavía, sobre todo a nivel de las ciudades, ¿no? Claro, más que todo replantearnos el modelo que seguimos actualmente. Y además de esto, sabemos que la economía busca responder a los problemas que quejan a la sociedad. Y actualmente el cambio climático es uno de estos. Como economistas, ¿cuál considera que debe ser nuestra comprensión del medio ambiente? Yo creo que los economistas y en la formación, yo creo, de los economistas, algo importante es el poder viajar, ¿no? O el poder, digamos, estar cerca de los fenómenos económicos que se trabajan o se estudian, ¿no? O sea, tener esa oportunidad de observar, ¿no? De participar también, de los procesos y servicios, ¿no? que se ofrecen, digamos, en una economía, ¿no? Por ejemplo, si alguien está trabajando en temas educativos, tener esa oportunidad de estar, digamos, en esos colegios, ¿no? Observar, digamos, los procesos desde el aula, ¿no? Y en los diferentes tipos de aulas que hay, si está en el sector de salud igualmente, ¿no? O si está en sectores productivos, ¿no? Ya sea agrícolas o industriales o mineros, ¿no? Poder observar y darse cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Viajar también, ¿no? Conocer los paisajes, ¿no? Conocer el Perú, la gente, sus culturas, ¿no? Yo creo que todo eso enriquece tremendamente, ¿no? La formación del economista y luego a la hora de tomar decisiones, ¿no? eh, los análisis cuantitativos, ¿no? que es parte de la especialidad en economía, pues se van a ver de una manera más crítica, ¿no? y más reflexiva. Y yo creo que eso es quizás, digamos, el punto de quiebre, ¿no? Y es algo que he observado, por ejemplo, justo ahora, ¿no? En unas sustentaciones de informes profesionales que hemos tenido en el Departamento de Economía, ¿no? Donde egresados que han estado trabajando 3, 5 años ya como economistas, expresaron pues ese sentir, ¿no? O sea, normalmente al economista lo llevan pues y le dan las tareas de análisis cuantitativo, ¿no? Construcción de bases de datos, análisis de información, etcétera, pero ellos también reconocieron que esa información no está desconectada, ¿no? de contextos sociales, políticos y también ambientales, ¿no? Y justamente eso es algo que uno lo reconoce cuando ya está trabajando y se enfrenta pues a los problemas reales, ¿no? Pero eso es algo que podríamos ir educándolo a los estudiantes desde la etapa universitaria, ¿no? O sea, yo creo que sí, sí es posible. Y desde mi punto de vista, un punto clave es el viaje, ¿no? El trabajo en campo. Agradecemos el día de hoy su presencia. Espero que le haya pasado muy bien esta entrevista, organizada por la Asamblea de Estudiantes de Economía de la PUC, y esperamos que haya otra oportunidad para conversar más sobre este tema tan interesante y relevante en la actualidad. Sí, por supuesto. Yo agradezco realmente el interés de los estudiantes, de las y los estudiantes de economía, ¿no? Y esta, digamos, este acercamiento, ¿no? Al problema ambiental, a la cuestión ambiental, ¿no? Y yo estoy seguro, ¿no? Porque lo veo en mis cursos, ¿no? En los cursos que dicto en el pregrado, ¿no? Veo claramente el interés, ¿no? que tienen ustedes para aprender más sobre el tema, ¿no? Y esto no está escrito, ¿no? O sea, no hay una hoja de ruta, si quieren, y tampoco debería existir una hoja de ruta o un único camino, ¿no? Yo creo que parte de lo que tenemos que aprender es de que existe pues esta pluralidad de ideas, esta pluralidad de visiones y tenemos que aprender a convivir, ¿no? Digamos, dentro de esa diversidad, ¿no? Yo creo que eso es parte del aprendizaje también, ¿no?
pero muy bien, gracias a ustedes. Sí, claro, muchas gracias.